Hola Rodrigo, hola a todos los amigos, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de nuestro podcast Desnudos. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, vamos a partir saludándote, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Alicia, hola a todas las personas que nos escuchan en este podcast Desnudos, ya esta apuesta que hemos tenido en este proyecto de podcast, la primera temporada. Este ya es el 7º capítulo de un total de 10 que tenemos programado para esta primera temporada. Así que en esta fría noche copiapina, acá abrigándome con una estufita, ¿cierto? Porque está como bien helado. Así que gusto de saludarlos a todos. Rodrigo, bueno, también queremos saludar a nuestros auspiciadores, a Diseñamente, que son creaciones e impresiones. Las ideas que tú tengas, nosotros en Diseñamente lo podemos imprimir y crear para ti. También contamos con el apoyo de Sistemas Humanos. No se olviden visitar la página www.sistemasumanos.cl, el cual es un centro de atención psicológica integral. Bien, Alicia, damos la bienvenida a este podcast a nuestros auspiciadores y vamos con el tema de hoy. ¿Cuál es? El tema de hoy, el acoso laboral. Para ello le vamos a dar las gracias a, bueno, hay varios auditores que nos estuvieron comentando, ¿cierto? Mandando mensajes directos y hubo un tema en particular que se repitió y que es bastante más común de lo que hoy en día uno piensa, que es el acoso laboral. O la violencia en el trabajo. O violencia en el trabajo. Pero vamos a partir primero definiendo qué es el acoso laboral. Sí, el acoso laboral, mira, ha tenido una evolución en el tiempo. Bien, el acoso laboral podríamos decir en términos muy generales que es una forma de, o sea, tiene un objetivo que es la salida del trabajador de la organización. ¿Ya? Ese es el objetivo que, visto desde cualquier perspectiva, siempre, en todos los casos, tiene ese fin, digámoslo así, ¿ya? La salida del trabajador, ya sea porque el trabajador se aburre, ¿cierto? Y se va o renuncia, o porque definitivamente lo echan. Y puede ser ejercido, ¿cierto? Por conductas que son sistemáticas, ¿cierto? Por parte de personas en el contexto laboral, ¿cierto? Pueden ser ejercidos por personas que son jefaturas, ¿cierto? O pares, o subordinados, ¿no? Así es. En esos 3 niveles jerárquicos se da el acoso laboral. Y lo que genera el acoso laboral es el menoscabo de las personas, ¿cierto? Y efectivamente una enfermedad profesional, en definitiva. Sí, mira, hay una serie de fenómenos que se van dando en las personas a nivel psicológico y una de ellas, bueno, una de las características del acoso laboral es lo que se conoce como el gaslighting. ¿Tú lo has escuchado? Lo he escuchado, pero nunca no sabría cómo definirlo. ¿Me lo podría decir? Ya, el gaslighting es como esta sensación de que yo considero que es como dentro de lo peor, porque termina por hacer pensar a la persona que está viviendo esto como algo que quizás está como quien dijera coloquialmente, que le está poniendo mucho color. Por ejemplo, no sé, una jefatura que en una reunión te gritonea, te reta, ¿cierto? Te humilla, por decirlo así, pero después cuando se acerca a ti te dice, oye, ¿cómo estás? Se acerca como si nada, y tú le dices, bueno, es que me siento mal. Pero es que no, si era una broma más, no, yo creo que le estáis poniendo mucho color, si no fue tan así, si yo necesitaba llamarte la atención y ser más claro contigo, pero no es nada personal. Entonces, como te digo, la persona empieza a dudar de sí misma y de su propia percepción. Se inseguriza. Te inseguriza a un nivel tal que merma tu propia confianza. ¿Te fijas?
Otra de las características que podríamos señalar en el acoso laboral, bueno, tiene que ver con la difamación, ¿cierto? Con hablar mal de la otra persona a sus espaldas, también, no sé, o señalar a una sola persona como el problema del equipo, y esa persona resulta que empieza a ser como el botadero, como el basurero de las otras personas, que las otras personas se descargan con ellos. Ah, no, es que, no sé, no llegó, oye, no se cumplió con tal meta. Ah, es que Juanito o Pedrita no hicieron su pega. ¿Te fijas? Entonces empiezan a solamente a indicar a una sola persona como la responsable de todos los males, por decirlo así. Es como una forma de echarle la culpa, como echarle, claro, o responsabilizar a esa persona de... Sí, yo lo que siempre digo es así como se lavan las manos con esa persona y quedan libres de todas las culpas. Sí. Sí. Bueno, ahora, es increíble, perdón Alicia, pero es increíble cuando uno, porque nosotros en el equipo de sistemas humanos trabajamos asesorando o dando asesoría psicolaboral a personas precisamente con respecto al acoso laboral y a organizaciones que desean instalar sistemas de gestión o modelos de gestión para prevenir o para mejorar los climas laborales y la calidad de vida de los trabajadores. Y una de las cosas que se repite mucho, ¿cierto? Y que también nos movió a hacer un poco este podcast, es la afectación que tienen las personas, ¿cierto? A nivel emocional, a nivel psicológico, ¿verdad? Y a nivel también de su calidad de vida familiar, cuando tienen que vivir este tipo de situaciones. Y lo que uno ve ahí es mucho dolor, ¿no? Y inseguridad, sin saber qué es lo que va a pasar, si voy a seguir trabajando o no, si me van a echar finalmente, porque yo sé que mi jefa me quiere echar, ¿no? Entonces, hay mucha ansiedad que se vive dentro de la acoso laboral, esta rumiación permanente mental de estará bien lo que estoy haciendo, me habrá dicho porque es pesada, porque quiere que me sienta mal, o porque realmente estoy haciendo mal la pega, es un montón de cosas que empiezan a pasar por la mente de esa persona y produce un desgaste emocional importante. Y si denuncian o no denuncian, y a quién denuncian. Mira, cuando es en la municipalidad, por ejemplo, acá en Copiapó, es como más terrible, porque en las municipalidades el que determina o el que resuelve es la propia autoridad, ¿no? Entonces la autoridad no tiene más autoridades, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el que va a poder hacer la denuncia sin que lo echen? Porque tampoco es que queda protegido, sino que al final queda vulnerable, porque lo tachan al tiro del conflictivo, el que siempre hace problemas, ¿no? Entonces, y además que los procesos son largos para poder determinar si hay acoso laboral o no en términos administrativos. Es bastante largo el procedimiento en términos de tiempo. Estamos hablando de largo, me estoy refiriendo más o menos en promedio a unos 6 a 8 meses. Es un tiempo excesivo en realidad, pero en general como que el servicio público se mueve de forma lenta. No debiera ser, no es una justificación, pero también hay que entender que es una realidad, lo cual es totalmente nocivo o se aleja mucho de lo que pretende, lo que se pretendía al establecer esto de la ley Karim. Claro, que sea rápido en ese sentido. Ajá. Rodrigo, bueno, vamos a aclarar un poco qué es el acoso. Recién estábamos señalando, porque es importante también poder identificar que el acoso laboral no es una discusión que tú tuviste con tu jefe solamente o con tu compañero de trabajo, ¿cierto? Eso es normal, las diferencias existen, hay tensiones, ¿cierto? En las relaciones interpersonales se da ese tipo de situaciones. Por lo tanto, no todo conflicto es un acoso laboral. Sin embargo, hay ocasiones en que esto es constante, es reiterativo y justamente lo que tú decías, deteriora psicológicamente a la víctima en este caso. Claramente, o sea, hay un deterioro psicológico y emocional de las personas, hay un permanente estado de vigilancia, hay una hipervigilancia, ¿no?
hay un temor a que los van a echar, ¿no? O sea, mira, hay varios factores ahí que desencadena que efectivamente la persona hace varios síntomas, como por ejemplo alteración del sueño. Lo primero Sí. que se resiente es el sueño, entonces alteración del sueño, no puede dormir, despierta en la noche, tiene pesadillas, Dolor de eh, guata, dolor de guata en la mañana para ir a trabajar, no le dan dolor ganas de de ir a cabeza. trabajar, dolor de Hay, cabeza permanente, siempre es hay en esta personas que zona, sienten, claro, en hay esta personas que zona o sienten acá como una atrás, pelota acá en la garganta. correcto. ¿No? O sea, y no se pueden desconectar de la situación, pues, o sea, viven permanentemente conectados a la situación, ¿no? Claro. Además de incurrir en gastos, porque de gastos que son, la verdad que hay que decirlo, son millonarios, ¿no? Porque Mm, los abogados, por ejemplo, no te cobran tan barato por hacerte la representación ante un sumario o hacer tu representación legal, ¿no? Entonces, claro. por lo tanto, hay una merma en los ingresos de la persona por tratar de defenderse muchas veces cuando están frente a un sumario o a una investigación sumaria, hacer los descargos, o si bien ya empiezan a ver que se reduce el sueldo, ¿cierto? Por distintas razones. Entonces, Sí. claramente es una situación que por el lado en que uno lo vea, ¿cierto? Genera una afectación, sin considerar que eso también genera, ¿cierto? En las familias de las personas, ¿cierto? Un impacto, ya sea en su relación conyugal, ¿verdad? O de Sí. pareja, porque se genera incertidumbre o inseguridad, ¿no? Frente al futuro laboral. Sí. Sí, fíjate que esto es tan nocivo que, bueno, obviamente tú bien lo señalaste, tiene un impacto a nivel familiar, a nivel social, a nivel relacional y también impacta obviamente en la empresa o en el servicio porque afecta la productividad y claramente afecta la salud mental de las personas, que es dentro de los puntos más importantes. Las personas tienen derecho a poder trabajar en un ambiente libre de violencia y de no estar pensando que si me van a echar, que me van a decir hoy día, se van a reír de mí, me van a molestar. Eso es totalmente nocivo. Entonces, por eso es tan importante abordar el tema del acoso laboral y bueno, lo que vamos a tratar hoy día, más que nada, lo que vamos a conversar es también como los síntomas que tiene la persona, cómo detectar o poder definir si es que me están acosando laboralmente o no, ¿cierto? Fíjate que hay una palabra que se utiliza ahora para el acoso laboral que es el moving. El ¿Tú has mobbing. escuchado moving? Bueno, es moving, pero como tiene dos O, es como moving. Sí, 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 pero es mobbing, Ah, claro, ¿no? moving, perdón. Moving laboral. Entonces, claro, el moving laboral es el concepto técnico, es bien estudiado desde hace muchos años, ¿no? O sea, Sí. hay que reconocer que en Chile, Ali, el concepto moving laboral fue introducido en el Parlamento como por allá por el 2006. Uh-huh. Por el senador Navarro, uno de los es un aporte que hizo el senador Navarro porque no le conozco Ajá, otro aparte de las licencias médicas que tuvo por andar en esquí, etcétera. ajá, Eh, pero ese aporte fue como bien importante porque permitió poder hablar acerca de este fenómeno que se daba durante mucho tiempo, de manera muy silenciosa, ¿no? Entonces no había algo que digamos una base, ¿cierto? Que estableciera qué es el acoso laboral, ¿no? Por medio del Código de Buenas Prácticas Laborales por allá por el año 2010, ya dentro ajá, de las 7 directrices que tiene el Código de Buenas Prácticas Laborales, que se uh-huh, estableció mediante convenios internacionales, etcétera, o acuerdos internacionales, uh-huh, se empezó a colocar, por ejemplo, dentro de estas 7 directrices, me uh-huh, parece que era en la número 4, en la número 5, el tema del acoso laboral o de los climas laborales, uh-huh. ¿no? Y eso empezó a regir principalmente para los servicios públicos y también para el sector privado de manera voluntaria en esos años.
Estoy hablando del 2010 más o menos. 2000, ¿no? sí, sí. 2010, 2012 aproximadamente. Ujú, sí, Y los servicios públicos de a poquito empezaron a incorporarlo en su organización, ¿ya? claro. ¿Cuál es el problema de los servicios públicos? Que eh, sobre todo en los servicios públicos, ¿cierto? Porque en las municipalidades es una historia aparte, ¿no? Porque llega un alcalde, ¿verdad? Después cada 4 años cambia el alcalde, ¿no? Entonces al final retrotrae todo lo que el alcalde anterior hizo y es Claro. todo un tema ahí, ¿no? Entonces quedan los que son cercanos al alcalde, que el alcalde los colocó en puestos clave, después llega el alcalde siguiente y lo remueve y lo cambia de funciones de Sí. una función a otra, lo manda a una bodega, lo manda relegado lo confina, por decirlo de alguna Ujú, forma, ¿no? Entonces, ese tipo de práctica es súper vista en el área municipal, sobre todo. Y en ujú. los servicios públicos, por lo menos si bien la situación no se ve de la misma forma, así tan masiva, Ajá, las personas, por ejemplo, no se ha implementado ciertos sistemas en los cuales se pueden canalizar las denuncias de acoso laboral y o sexual en el contexto laboral en la administración pública. Y lo que es novedoso con la ley Carín, para terminar un poco con la historia, ujú. con la incorporación de la ley Carín y la entrada en vigencia de la ley el año 2024, en el mes de agosto, Sí, ¿cierto? Obliga tanto a las organizaciones del sector público y privado, ¿cierto?, claro. a implementar protocolos, ¿verdad?, Mm. de actuación Protocolos de frente actuación. a la violencia y el acoso laboral y o sexual en el Sí, contexto del trabajo, ¿no? sí. Y eso generó un colapso, ¿cierto? Porque si bien antes el acoso laboral era un tema, al Ujú, incorporar la violencia en el contexto laboral, ya dejó de tener carácter de sistemático, como lo tenía el acoso laboral. Antes las claro. conductas tenían que ser sistemáticas para poder tipificarlo como acoso laboral, y hoy día con el tema de la inclusión de la violencia en el contexto laboral, con todas las variables que eso trae, Mm. dejó abierto el tema de las subjetividades. Por lo tanto, hoy en día es más admisible, ¿cierto?, recibir denuncias respecto de ciertas subjetividades que tienen los trabajadores respecto de la situación que están viviendo en el contexto laboral, Sí, sí, así ¿no? es. Bueno, la ley Karim, hemos hablado, la hemos mencionado solamente de nombre, pero solo para señalarlo, es la ley 21.643, ¿ya? Ujú. Recién ahí busqué un torpedito porque no me acordaba. Imagínate, yo trabajé en el área de clima laboral, pero ya estoy totalmente reseteada de aquello. Pero sí, algo me acordaba y lo busqué, la ley 21.643. Ujú. Eh, ¿Qué pasa con el acoso laboral? Hay muchas personas que creen que solamente afecta emocionalmente, y sí afecta emocionalmente, pero es tal el nivel de afectación emocional que es, como tú bien lo señalabas, que pasa al cuerpo, ¿cierto? Dolores de cabeza, insomnio, ese malestar que te empieza llegado como a las 8 de la noche el día domingo, pensando en qué es lo que vas a tener que hacer mañana, que si te van a decir, qué correo te van a mandar, que tienes que contestar, etcétera, etcétera, etcétera. También lo que tú... ¿Y eso por qué pasa? Porque el cuerpo empieza a ver el trabajo como una amenaza, ¿cierto? Nosotros respondemos, nuestro cuerpo responde mediante el estrés a las situaciones de amenaza. Y si bien es cierto, no estamos parados frente a un león, el trabajo sí se vuelve una situación, podría volverse una situación amenazante cuando el ambiente laboral en el fondo no es el adecuado ni el propicio para poder desarrollar eh, mis funciones o mi pega, que eh, me fui El hablando. trabajo, el En trabajo. el, uh-huh, ¿No? O sea, en el fondo, claro, no puedo desempeñarme, no puedo desarrollar mis funciones. Tenemos que pensar que todas las personas tenemos un proyecto de vida, ¿no? Y el trabajo, en definitiva, es también un pilar importante porque está dentro de los distintos roles que cada uno desempeña en el día a día.
el trabajo remunerado, ¿verdad? Es porque en el fondo, como vivimos en sociedad, necesitamos generar distintos productos y servicios para una determinada comunidad. Por lo tanto, al ver esta amenaza, nos empezamos a sentir atrapados, nos empezamos a sentir encerrados y empezamos a ver en riesgo, ¿cierto?, nuestro proyecto de vida, ¿no? Yo te creo que a lo mejor porque a lo mejor no tenga las habilidades, no tenga las capacidades para una determinada función, por ejemplo, pueda haber en riesgo mi trabajo, ¿no? O sea, o el cargo que ocupo. Pero si tengo las competencias, tengo las habilidades, fui seleccionado, desarrollo mis funciones, tengo buena evaluación por parte de mis jefaturas, etcétera, si están todas esas condiciones dadas para poder desempeñarme y hay otra persona que no me quiere dentro de esa organización, ya sea un subalterno, ya sea un par o ya sea una jefatura, ¿no? Y empieza a hacer acciones, ¿verdad?, que para mi hostigamiento, para que yo me vaya de ese lugar de trabajo o para que me termine por echar, evidentemente la situación no pinta bien, ¿no? Emocional, física y psicológicamente de esa persona y de su familia, digámoslo así. Claro que sí. Sí, ¿no? Fíjate que este ambiente laboral hostil, crónico, que se da en el trabajo puede generar obviamente estas condiciones psicológicas adversas, podríamos decir, o estos fenómenos que tienen que ver con el insomnio, lo que señalabas tú, con, por ejemplo, dolores de cabeza, crisis de pánico, colon irritable, bruxismo, te fijas, no sé, ansiedad, etcétera, etcétera. Y por eso es importante, y dentro de lo importante que establece, por ejemplo, la ley Karim, que son lo que tú señalabas, los protocolos de prevención, o sea, tener un procedimiento de cómo actuar frente a estas situaciones y no que sea algo que se sacan de la cabeza solamente, también establece algo súper importante que son medidas de resguardo hacia las víctimas y hacia quien denuncia. ¿Por qué? Porque es muy difícil tomar la decisión de denunciar. Generalmente, y yo he escuchado de personas muy cercanas que han vivido acoso laboral, que terminan por temer que si denuncian van a ser las personas indicadas como que son las personas problemáticas y como que esa persona que denuncia es la persona que es el problema. Que es una persona conflictiva, que es una persona que no sabe adaptarse, que no sabe trabajar en equipo, y le van poniendo millones de etiquetas negativas hacia quien denuncia. Pero, como te digo, por eso también están estas medidas de resguardo hacia la víctima, y también se establecen sanciones hacia quienes ejercen el acoso laboral. Hay una investigación, ¿cierto? Se establece que tiene que haber una investigación, un procedimiento, un plazo, y también, obviamente, resultados respecto de eso. Y lo que tú decías también, ¿cierto?, en un tiempo relativamente acotado. Lamentablemente eso no muchas veces ha ocurrido. Entiendo que es lo ideal, a lo que se debería llegar, pero no siempre ocurre. O sea, imagínate tardarse 6 o 8 meses en una investigación, estando la víctima ahí, esperando el nivel de ansiedad que tiene que generar eso, te lo encargo. O sea, mira, frente a eso, por ejemplo, en el sector público, ¿ya? Porque en el sector privado y en el sector público, en ambos hay que hacer investigación. En el sector público se conocen como investigaciones sumarias o sumarios administrativos. Claro. En el sector privado son investigaciones, que a veces se le llama sumario, ¿cierto? Pero que en el fondo son investigaciones al fin y al cabo, ¿no? Y que en el servicio público, ¿cierto?, está establecido por ley, por lo demás, las investigaciones. En el sector privado están establecidos según protocolos, validados, por supuesto, pero están según protocolos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las investigaciones sumarias, los sumarios administrativos tardan tiempo. En la administración pública son mucho más lentos de lo habitual,
¿no? Claro. Son mucho más lentos porque depende de los tiempos de los funcionarios públicos, ¿verdad? De que estén activos, de que además tienen otros sumarios más en el cuerpo, ¿verdad? O sea, han designado como fiscales a funcionarios públicos y tienen que hacer ese trabajo en más tiempo, los recursos, desplazarse de un lugar a otro para hacer las entrevistas. O sea, estamos hablando en promedio de unos 6 a 8 meses, Sí. ¿no? Por lo bajo, ¿no? O sea, de Horrible. tiempo de duración de una investigación sumaria o un sumario administrativo. Entonces piensa tú que la persona que hizo la denuncia durante todo ese periodo sigue expuesto a la situación amenazante muchas veces, ¿no? Sin que el servicio haga acciones para paliar esa situación o esa condición, porque existe la presunción de inocencia. O sea, la persona denunciada, en el fondo, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, por lo tanto, no la puedes remover de funciones, no la puedes sacar de ahí, tiene que seguir ahí hasta que el sumario determine si efectivamente hubo acoso laboral o no lo hubo, ¿no? Y se determinen las sanciones correspondientes. Sí. Sí, así es. Y eso obviamente genera un desgaste, o sea, en sí ya genera un desgaste, pero insistiendo, y a lo mejor puede seguir, si es que la persona no es quizás separada de su agente estresor, vamos a decir, puede generar esto que se llama el burnout. Fíjate que es bien terrible. Las consecuencias en la persona. Yo quiero insistir con eso porque no sé si, bueno, tú obviamente has escuchado hablar del burnout, porque es algo que es un fenómeno que se da principalmente en el área de la educación, ¿cierto? Donde las personas se queman. Y de la salud. Emocionalmente, de la educación y de la salud. Es del área de trabajo con personas, en definitiva, en todas las áreas donde se trabaja con personas. Exacto, y eso se caracteriza por un agotamiento emocional profundo, se produce como un aplanamiento emocional, una distancia social, una distancia emocional de aquello que realizo. Y fíjate que tiene 3 componentes como bien importantes. Uno es lo que te decía, el agotamiento emocional, la despersonalización, que siento que ya no me desconecto emocionalmente de lo que estoy haciendo, y también una sensación de ineficacia, así como que realmente no estoy siendo productivo. Es como que, no sé si has escuchado que hay personas a lo mejor con las que tú trabajas y dicen, he hecho tanto en el día pero siento que no he avanzado nada. Esa frase es súper típica. Y como te digo, bueno, eso es como lo que produce. Lo que produce el acoso laboral. Y el burnout. Bueno, el acoso laboral que genera el burnout, que puede generar burnout. Pero Ali, perdón, déjame hacer una precisión. Déjame hacer una precisión respecto de eso, porque muchas veces se tiende a confundir eso. El acoso laboral ocurre entre los individuos. Sí. Porque son acciones, ¿verdad? Ocurre en los individuos, ¿no? El burnout es una enfermedad de las organizaciones que afecta los climas laborales y que por consecuencia termina por enfermar a las personas. ¿Ya? Claro. Es bueno hacer esa aclaración porque muchas veces se tiende a confundir. Burnout no es sinónimo de acoso laboral. No. ¿Ya? O sea, es importante dejar ese punto ahí como bien claro. O sea, el burnout es una enfermedad. Claro, sí. Es una enfermedad de las organizaciones, ya que se da, donde más está estudiado es en el ámbito de la salud, de la educación, como dices tú, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque genera como un desgaste profesional el hecho a veces de sentir que no soy capaz de poder atender a la gente, ayudarla, sacar a los niños adelante en el ámbito educacional, o me veo sobrepasado, ¿verdad? Entonces, esa sensación, ¿cierto? Que termina por enfermarte, ¿cierto? Por afectar termina por afectar los climas laborales, en definitiva, ¿no? Entonces, se termina por afectar los climas laborales, y si se afectan los climas laborales, aumentan las probabilidades de tensión dentro de los distintos componentes dentro del sistema, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, el acoso laboral es, digámoslo así, ocurre entre individuos.
¿no? Entre personas, que pueden ser grupos de personas en contra de un individuo o sobre Claro. grupos de personas dentro de una organización. Sí, así es. ¿Bien? Ujú. Otro fenómeno que se puede dar es la indefensión aprendida. Sí. La indefensión aprendida es tan, bueno, también es terrible, y, y es tan como, es triste en realidad esa situación, porque la persona es como que dejara de luchar, dice en la lógica de la persona que tiene esta indefensión aprendida, termina por decir, bueno, haga o no haga, me van a retar igual, o haga o no haga, me van a tratar mal igual. Yo puedo tratar de acercarme a la gente, ser simpática con la gente, pero de vuelta voy a recibir igual un portazo, igual un desprecio, o igual me van a ignorar. ¿Te fijas? Entonces las personas es como que dejan de luchar y dejan de motivarse. Eso es lo fome, por decirlo Y así. Es empiezan como, a aislarse dentro de su espacio de trabajo, pues, o sea, no hablan sí, con nadie, ¿verdad? O sea, se aíslan, ¿no? O sea, y empiezan a ver como... es como es el como que elefante están encadenado que sobreviviendo. decíamos la otra vez, ¿no? Sí, Es como, sí, ¿no? O sea, en el fondo empiezan a habituarse a lo incómodo y van encontrando un espacio cada vez más reducido, lo que aumenta las probabilidades también de estrés laboral. exacto. Sí, entonces la persona deja de reclamar, deja de pedir ayuda, deja de poner límites y solamente está ahí y llega al punto en que, no sé, otras personas pueden decir así como, oye, bueno, pero ¿y por qué no renuncia nomás? ¿Te fijas? Claro, claro. Pero eso pasa que es bien, bien, bien terrible. Yo, bueno, como adicional hay algunos, a mí me ha pasado en lo personal, yo sufrí en un momento de mi vida acoso laboral. Hoy día lo miro hacia atrás y me doy cuenta que fue acoso laboral. Con una jefatura que tuve, jefa de operaciones, en una empresa privada, que hacía, por ejemplo, alusión a mi vida personal, me preguntaba si yo siempre he sido así como tan loser y me hacía como una L acá en la frente. Me preguntaba por qué me vestía de tal o cual forma. Una vez me acuerdo que tenía como un momento, no sé si era como una alergia nerviosa, no sé qué tenía, pero yo tendía así como a hacerme pequeñas heridas en las piernas. Y ella me decía, pero ¿y cómo? Y delante de mis otras compañeras decía, pero ¿y cómo? Y te dañas a ti misma, ¿no tendrás algo así como psicológico? Porque eso es igual que cortarse. No te explico, bueno, en ese momento me quedaba así como impactada porque no sabía si lo estaba diciendo de verdad o no. Y bueno, además igual era joven, tuve que haber tenido como unos 26 años, 27 años, pero no quedaba así como totalmente impactada. No sé si tú tienes alguna situación así como breve que puedas contarnos de experiencia personal. O sea, mira, yo, a ver, me titulé, salí al mundo laboral, digamos, el año 2007 como psicólogo. Ujú, Entonces, ya podemos hablar de trayectoria ya de 20 años casi más o menos en el ámbito profesional. ajá, Y, y, y dentro de mi primera experiencia laboral como psicólogo, porque había tenido otras previas, digamos, sin ser psicólogo, ¿cierto? ajá. Era una botillería, ¿no? Es ese tipo de cosas cuando uno está estudiando, ¿cierto? Claro. Em, pero como psicólogo, postulé a un cargo en una zona rural, en una comuna rural, Ujú, y entré a trabajar ahí por 22 horas a un ya. centro de salud. Y Ujú, después estuve al mes, eh, les gusté, ¿cierto? Venía recién titulado y todo, entonces les gusté y me contrataron por 44 horas. Después ujú. abrió la plaza del cargo de director. Postulé sin tener mucha experiencia, pero parece que también les gusté, entonces quedé en un cargo de director Ajá, y de centro de salud. Ya, o ya. sea, para mí fue como una carrera meteórica, como en 2 meses, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, eh,
¿qué es lo que pasó ahí? Que después vino, como era salud municipal, ¿cierto? Vino el cambio de administración municipal por elecciones, ¿cierto? Entonces asumió una alcaldesa nueva, ¿ya? Yo no había entrado por el otro alcalde ni nada, sino que entré por un concurso, ¿no? Y asumió la alcaldesa nueva y tuve yo que defender el plan comunal de salud, ya que lo había elaborado con todo el equipo y todo el asunto. Y en ese tiempo estábamos recién avanzando a los centros de salud familiar. Se miraba como bien de lejos los centros de salud familiar. En ese tiempo, sobre todo en zonas rurales con pocos recursos y todo lo demás, no había dinero ni siquiera para comprar los medicamentos. Entonces habían pacientes insulinodependientes que vivían en zonas bastante alejadas, muy rurales, ¿ya? Y no le podían faltar sus medicamentos. Habían otros pacientes que estaban, ponte tú, con trastornos bipolar y había que tenerle todos sus medicamentos ahí para poder tratarlos, otros con Parkinson, etcétera. Entonces, los paramédicos ahí en esas zonas son claves porque tienen que conocer a las familias, vivir en el territorio, etcétera. Bueno, considerando todos esos factores, ya cuando tocó defender el consejo, frente al consejo comunal y la alcaldesa, el plan de desarrollo de salud, el plan comunal de desarrollo, lo presenté, pues, ¿ya? Y le pasé un ejemplar a cada uno y todo, y yo pequé de ingenuo quizá en su momento, recién titulado, ¿cierto?, que la alcaldesa, los planes de campaña que tienen los alcaldes siempre es la salud y la educación. Vamos a cambiar la salud, la educación, y hoy día agregaron la seguridad, ¿verdad? Pero en el fondo son puros panfletos nomás, digámoslo así, porque todos quieren como... Claro, o sea, son sus caballos de batalla. Entonces, propuesta tipo. Claro. Entonces, bueno, la alcaldesa en su momento había dicho, porque iba a sacar a toda la gente de salud, porque la salud estaba mala, ¿cierto? Entonces iba a colocar a gente nueva, ¿no? Y puede ser muy válido colocar gente nueva, pero tú no puedes sacar a toda la gente del área de salud y colocar a gente nueva porque no puede parar, po. El sistema no puede parar. Exacto, ¿no? Entonces, eso es un punto estratégico. Entonces en el consejo la alcaldesa me interrumpe y dice que muy bueno el plan de salud, pero que hay que sacar a todo eso porque es un compromiso que ella tiene. Así que lo dice frente al consejo. Y yo le dije, perdón, alcaldesa, y acá vino mi error, ¿cierto? Es decir, perdón, alcaldesa, con todo respeto, pero no podemos sacar a todo el personal porque le di las razones técnicas del por qué no podíamos hacerlo. Y me odió. El consejo me aplaudió, obviamente, y me odió. No. Y resulta que nosotros nos trasladamos en un minibús. Y ese minibús quedaba, era de donde yo estaba, era 1 hora más o menos desde esa municipalidad hasta llegar a la ciudad donde yo vivía. ¿Ya? Y teníamos que atravesar la cuesta Buenos Aires, eso está en la 4ª región. Y en la salida de la cuesta, en la bajada de la cuesta Buenos Aires, se escuchaba en la radio, quiero que bajen a esa persona del minibús. Horrible. Fue horrible. Horrible. Todos, algunos lloraban adentro del minibús, que cómo me van a bajar. Y no, que yo digo que hay que bajarlo y la orden. Y el chofer me miraba y me decía que pucha, que tenía que bajarme, pero que no, que me quedara ahí nomás. Entonces habían como... Fue momentos muy tensos. Oye, pero un nivel de intimidación... Horrible. Propio de la mafia, ¿ah? Me costó harto tiempo recuperarme de ese trauma, porque efectivamente uno después tiene miedo, ¿no? Y además que como hay, es como que tú sientes que esa situación te va a perseguir en todos los otros trabajos donde tú estés, ¿no? Es que sí, o sea, yo creo me que sentía culpable. No. Me sentía culpable por haber dicho eso, en realidad, y si yo lo miro ahora con distancia, ya esto me pasó como el 2007, 2008, si lo miro con distancia, claramente no estaba en un error yo, ¿no? O sea, en el fondo mi trabajo es técnico, entonces por lo tanto estaba en lo cierto, ¿no? Y tenía fundamentos técnicos para poder acreditar eso.
Claro. Pero no manejé nunca el tema político en ese sentido. Entonces, claro, debía haber sido condescendiente con la alcaldesa, a lo Claro, a mejor lo mejor haber... decirle en privado, una pero reunión, fue el odio. pero aún Y eso así, claro, significó mi salida del trabajo. ¿Te que es lo fijas? que persigue justamente el fin último que persigue el acoso laboral. Y ella quería que yo Ese es el objetivo renunciara, yo no principal. Claro. renunciaba, pero en el Mm, fondo al final terminó por terminar el nombramiento mm, y eso significó que tuve que hacer una denuncia en la Contraloría en ese tiempo, no sabía mucho cómo hacerlo y esa es la diferencia, por eso que pongo este ejemplo, porque más claro, allá de pasarlo mal y tener miedo, llorar y todos los otros síntomas, porque los tuve todos juntos, ¿verdad? Eh, Más allá de eso, en ese tiempo no estaba muy difundido el tema del acoso laboral. Recién, como lo mm, decía, el año 2006 había un proyecto de ley durmiendo en el Senado respecto del mobbing laboral, pero no claro, estaba todavía establecido en la administración pública, menos en los municipios. O sea, donde ahí mm, el municipio, el alcalde o alcaldesa tiene todas las facultades de hacer y deshacer, pero nunca lo incluyeron porque eso obviamente le juega. Tú bien sabes que cuando llega un alcalde o una alcaldesa, ¿cierto? Lleva a su gente de confianza, lo instala ahí, ¿verdad? Cosa que no debería hacer, es una mala práctica, ¿cierto? claro, Pero en definitiva, después cuando deja el cargo, el alcalde que llega a barrer con todos los que estaban antes y los saca y coloca a otras personas y a los que no puede sacar los mueve a otras funciones, ¿no? Y los claro. deja en unas funciones así como bien precarias, ¿no? Entonces que son a veces hasta ridículas, ¿no? Entonces se van generando bandos en las municipalidades, es horrible el trabajo ahí, ¿no? O sea, Sí, digo en una galaxia no muy lejana, digámoslo así, para no herir susceptibilidades. Pero la claro, gente entiende que ese tipo de prácticas se dan ahí, ¿no? Entonces, se da. ¿cuál es el punto? Que este ejemplo que yo coloco, ¿cierto? Ujú, Permite entender que en esa época, estoy hablando del 2007-2008, repito, el tema del acoso laboral ni siquiera se planteaba, mm, ¿no? Entonces, estaba muy al arbitrio de la autoridad. sí, Hoy sí, día la ley o la normativa, ¿cierto? Protege mucho más a los trabajadores. En todos estos años, hoy día, por ejemplo, yo asesoro personas y he visto que la ley les favorece mucho más respecto del acoso laboral. sí, hoy en día está mucho más visibilizado, pero también siento que hay, por ejemplo, condiciones que favorecen el acoso laboral, por ejemplo, ambientes en donde o lugares de trabajo en donde, no sé, la idea de descansar es flojera, el querer irte a la hora es el zapatillas con clavo. No sé, como hay algo cultural en el fondo en donde se da mucho énfasis a la productividad, pero se da poco espacio para como los espacios de autocuidado, a lo mejor de, mm, de esparcimiento, de descanso. ¿Te fijas? Entonces uno termina, bueno, sobre todo no sé, siento que a lo mejor en el área privada como que la productividad es como está muy ahí y llega a ser algo nocivo a lo mejor. Fíjate, en el servicio público siento que está como un poco más regulado, pero aún así las personas que se van a la hora, que no contestan mensajes después del horario, igual es como un poco más mal visto, ¿te fijas? Y eso obviamente propicia que puedan darse otro tipo de situaciones de acoso laboral. O sea, eso tiene que ver con problemas de gestión dentro de de la organización y de los Mm, liderazgos, ¿no? claro. Porque independiente que haya una relación de subordinación y dependencia en el vínculo laboral, ¿cierto? Ajá. Que es propio del contexto laboral y es normal, no lo Ujú. digo en términos peyorativos, sino que eso es como lo normal en una relación laboral, ¿cierto? Mm, Hay una... eh, los problemas de liderazgo de las jefaturas muchas veces hacen que se empiecen a aludir situaciones personales, como por ejemplo, entonces que yo no te veo comprometido a ti, ¿no? O sea, tú no claro. tienes compromiso entonces con nosotros. Y nosotros Mm, queremos personas que estén comprometidas con nosotros, con la que se causa, pongan la ¿no? camiseta. Que se pongan la camiseta, porque o están conmigo o no están conmigo. O sea, Claro. esa frase, por ejemplo, que yo la escuché alguna vez de algún alcalde,
que después lo negó, pero la escuché, ¿no? Y nos hizo firmar inclusive el compromiso. La verdad es que ese tipo de situaciones lo único que genera es división, es miedo. Sí. Sí. En los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema de liderazgo, ¿cierto? No es que sea firme la autoridad, sino que en definitiva hay un problema de liderazgo de por medio y que termina por afectar a las personas y las personas van perdiendo el compromiso efectivamente con la organización y se van dividiendo, ¿no? Porque todos quieren estar cerca del poder, entonces por lo tanto vienen los acusetes y el que trata de quedar bien... El que trata de quedar bien con el jefe, entonces le dice, jefe, este no trabaja tanto, este aquí, y se empiezan a hacer alianzas en las organizaciones, ¿no? Además, eso también tiene que ver con la cultura organizacional, ¿ah? ¿En qué sentido? En que también, o sea, que no es solamente a lo mejor un problema de gestión de la jefatura, sino que también dentro de la cultura organizacional también está inserto esto de, no sé, a lo mejor ser el mejor a toda costa o llegar a ser el mejor a costa de otros. ¿Te fijas? De dejar mal a otro, de sacarlo de la competencia, de, no sé, ya sea a través de difamación o de crear estos grupos, no sé, bueno, hoy en día es mucho más fácil a través de WhatsApp difamar a una persona. ¿Te fijas? Entonces yo creo que si bien es cierto, tiene que ver también con un problema de gestión de la jefatura, también siento que tiene que ver con la cultura organizacional, o sea, de las mismas personas. ¿Te fijas? Yo, por lo menos en el servicio en el que trabajaba, sí había algo que estaba dentro de la cultura organizacional, que era justamente hablar mal de otras personas o el cagüín. ¿Te fijas? El correo de las brujas, que se decía, tú te enterabas de alguna noticia más rápido por el correo de las brujas que por la vía formal. Lo que pasa, Ali, es que la cultura organizacional es el producto de las relaciones humanas que se dan dentro de una determinada organización. Por lo tanto, la cultura organizacional es producto de la organización y de los componentes de la organización. Por lo tanto, me acuerdo que una directora regional en un servicio público, en una oportunidad, en una entrevista laboral, al que yo postulé y quedé, me preguntó cómo podíamos hacer que esta organización deje de ser una gran familia. ¿No? Entonces yo le expliqué que en el marco de la modernización... Una familia bien disfuncional, ¿cómo podíamos dejar de ser como una gran familia? ¿Ya? Entonces yo le dije que en realidad había que apuntar a la modernización y a la profesionalización de las funciones del trabajo, ¿cierto?, de cada uno de los miembros o elementos del sistema. Bueno, finalmente yo me quedé ahí. Pero después cuando estaba adentro, ¿cierto? Me daba cuenta que estaba el pariente de no sé quién, el hijo de no sé cuál, uno se jubilaba y metía al hijo ahí de por medio, etcétera. Entonces era una práctica, digamos, que se venía dando. Entonces claro que estaba el concepto de familia de por medio, porque habían finalmente como... Claro, o sea, porque tú vas colocando personas de tu confianza en tu administración, entonces al final se va traduciendo en un gran grupo de amigos que van trabajando para una causa. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, lamentablemente, en ese sentido, ¿cierto? Donde prima el amiguismo por sobre la gestión, y estoy hablando de la gestión desde el concepto dogmático de la gestión, puede decir, de asegurarme de mi trabajo, no asegurarme de mi trabajo, sino que asegurarme de que aquello que yo digo y hago, ¿cierto?, tenga un correlato desde los números, te fijas, desde algo práctico, digamos. El seguimiento, el registro. Que tenga indicadores, ¿verdad?, de medición de la calidad, ¿no? Sino que empezamos con puras consignas así como, no, si yo hago mi trabajo de muy buena calidad, yo soy un trabajador de calidad, esta es una empresa de calidad, ¿verdad? Pero no, pues si no tiene que ver con eso, tiene que ver con el aseguramiento, ¿no? Tiene que ver con la gestión, ¿no? Sí. Entonces, cuando en las organizaciones se empiezan a dar esas prácticas, ¿no? Y que ocurren principalmente en el ámbito público, ¿cierto? No así en el privado, porque el privado necesita producir.
Y si produce menos, entonces es menos el recurso que tiene para gastar. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, en el ámbito público, como te pagan lo mismo, ¿cierto? Hagas o no hagas, cumplas o no cumplas, en definitiva, el nivel de rendimiento de exigencia también es un poquito más blando. La gente siente como que trabaja más muchas veces, ¿no? ¿Y por qué? Porque se desequilibra, ¿cierto? O sea, siempre hay uno que saca más la vuelta, pero no tiene una consecuencia porque el jefe no quiere ganarse un problema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a atender si yo soy psicólogo de un consultorio, por ejemplo, de un centro de salud? ¿Para qué me voy a desvivir atendiendo gente, ¿cierto? En la forma en cómo debería atenderla, más allá de la ética, ¿cierto? Ajá. Si al final van a pagar lo mismo que al otro que no atienda a nadie o que pasa con licencia médica, ¿No? ¿no? Con licencia médica, claro. Sí. Entonces, te fijas que son varios factores que se conjugan ahí, que hacen que efectivamente el desempeño laboral termine por afectar y afecta obviamente la cultura organizacional, como bien decías tú, y adicionalmente la organización se empieza a enfermar. Sí. ¿No? Fíjate que a mí me quedó dando vueltas cuando tú señalabas el tema de que somos como una gran familia, disfuncional por lo demás, pero me queda dando vueltas eso porque justamente creo que es uno a lo mejor como de los errores, no sé si conceptuales o de enfoque que tienen muchas veces las personas, en donde si bien es cierto, hay unos que dicen así como yo vengo al trabajo, no vengo a ser amigos, vengo a trabajar, ¿cierto? Y eso también puede ser de alguna forma, entre comillas, como cuestionable. Pero hay otras personas que dicen, sí, es que pasamos tantas horas en el trabajo que terminamos siendo así como amigos, familia, etcétera, etcétera, y los ves muchas veces más que tu propia familia. Pero siento que ahí hay un límite súper importante porque finalmente cuando tú tienes ese concepto del trabajo en donde tú vas a trabajar con tus amigos o con las personas que te caen bien, finalmente cuando hay alguien que no te cae bien, terminas por ignorarlo, terminas por hablar mal de él, terminas por no facilitarle el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo creo que está el error conceptual, porque no somos una familia, en realidad somos compañeros de trabajo que tenemos afinidades, pero si no estuviéramos trabajando no nos juntaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por lo menos lo que siempre decía en a veces como conversatorios que teníamos que hacer ahí cuando trabajaba, es que finalmente cuando tú trabajas, tú tienes que relacionarte con todas las personas. Te fijas, te caiga bien o te caiga mal, porque es un trabajo y porque te están pagando por eso. Uh-huh. Te fijas, no es porque tú vas y yo voy a trabajar contigo porque tú me caes súper bien, entonces yo te voy a dar todas las facilidades a ti, te voy a entregar voy a comentarte lo que estoy haciendo, voy a prestarte material y todo, pero como la otra persona me cae mal, entonces yo no le paso nada, no sé, si me pregunta algo no tengo idea, si dieron una información no se la doy. ¿Te fijas? Entonces ahí yo creo que también hay que hacer la diferenciación. Si bien es cierto, compartimos mucho con las personas en el horario laboral, son muchas veces 8 horas, un poco más de 8 horas, no somos familia, yo no estoy con esa persona o trabajo con esa persona porque me agrade, sino que porque tengo que hacerlo. ¿Te fijas? Si me agrada, mejor, excelente, súper bien. Pero si no me agrada, tengo que hacerlo y tengo que ser igual de cordial, igual de amable, porque es el derecho también a contribuir de esa forma al clima y que no se generen estos conflictos ni estas tensiones. ¿Te fijas? Exactamente, y ese es el punto. O sea, a veces, de hecho, una característica típica de las personas que uno a veces le toca asesorar, te dicen, por ejemplo, y cuando nosotros partimos laboralmente, con esa persona es la que yo me llevaba mejor. Nos llevábamos súper bien, salíamos, íbamos a un happy hour y conversábamos, ¿no? Y teníamos un grupo donde salíamos y de repente no sé por qué pasó, pero ya como que, no sé, como que le caí mal. Y yo no me acuerdo que haya pasado algo entre nosotros como negativo, o las mismas, o las parejas que se arman a veces dentro o las relaciones sentimentales que se dan en el contexto laboral. Entonces,
ese tipo de situaciones termina por afectar la calidad de vida, porque ya no querís ver a esa persona, te fijas y todo, y además esa persona, a veces si termina mal la relación, ¿cierto? De amistad o de pololeo o lo que sea, ¿cierto? Al final termina por hacer alianza con otras, ¿verdad? Y empieza a rondar el fantasma, ¿cierto? Del acoso laboral en ese contexto. Justamente es cuando se forman las bandas, que dices tú, los grupos, alianzas, etcétera, etcétera. Es por eso. ¿Te fijas? Porque es como que pierden el foco en algún momento y dicen, que acá somos todos amigos y como ella le cae mal a mi amiga, entonces a mí también me cae mal. Claro. Y empezamos a responderles mal, y empezamos a quitarle el saludo, y empezamos a no pasarle información para que se equivoque, ¿no? Claro. O empezamos a interponerlo con la jefatura. Yo he escuchado frases como, por ejemplo, pero reclame, ponga un reclamo. Porque, ¿no? O sea, asusar a la persona para que ponga un reclamo a otras personas. O sea, yo he visto prácticas en los 20 años ya que llevo de trayectoria laboral en ese ámbito. He visto prácticas que son, aparte de la que me querían bajar a mí del minibús. Es un pelo de la cola. He escuchado directamente de jefaturas mías que me han dicho, por ejemplo, por yo hacer una denuncia, por ejemplo, espero que la sangre no llegue al río. Esa es una amenaza directa, ¿no? El lenguaje canero en toda regla. Vi en el contexto de sumario de investigaciones sumarias, vi a funcionarias que iban para hacer que las personas atestiguaran en contra de otra que le tenían mala y que querían que la sacaran del trabajo. Iban y se entrevistaban con apoderados, ¿te fijas? Con personas de la localidad, para que las personas denunciaran cosas que ni siquiera eran ciertas. Sí. ¿No? Entonces, inclusive en el contexto de acoso sexual, por ejemplo, coludirse entre un grupo de amigos que son cercanos en una organización para inventar que tal o cual persona le pegó un agarrón, por ejemplo. ¿No? Y como son testigos, ¿verdad? Se tiene que abrir un sumario, una investigación, y en eso los testigos, como se dice, no se pueden desacreditar, ¿no? Entonces, he visto destituciones ocurrir por ese tipo de situaciones. Y la afectación que provoca en la persona denunciada, en este caso, por ejemplo, que es la inculpada, ¿no? Es que no tiene cómo defenderse. Claro. No tiene cómo defenderse. Si bien le asiste la presunción de inocencia, pero cuando la directora se colude, ¿cierto? O la jefatura se colude con el resto, muchas veces genera ese tipo de afectación. Y esa es una práctica bastante instalada, que en el fondo suena feo que lo diga, pero son denuncias falsas muchas veces. Claro. ¿No? Es que existe de todo al final. Muchas veces también el mismo sistema que fue creado para proteger a víctimas termina, cuando es mal utilizado con estas malas prácticas, termina afectando más a las víctimas. Se termina por instrumentalizar el sistema. ¿Te fijas? Exacto. Sí. Ahora ha ocurrido mucho eso y bueno, la afectación de las personas es altísima. Hoy en día se tipifican las enfermedades laborales. No vamos a decir cuál es, porque la verdad es que para no dar una falsa señal, digámoslo así, ¿ya? Y ser responsables con la información. Pero sí, lo que podemos decir es que tanto el acoso laboral, que genera una enfermedad, ¿no? Profesional, y el estrés laboral, ¿cierto? Que también es una enfermedad profesional, están hoy día tipificadas dentro de la ley como enfermedades profesionales. Por lo tanto, son tratadas por la mutual, las distintas mutuales. Las mutualidades, ¿no? Claro, los organismos administradores de la ley. Exactamente. Por lo tanto, las personas pueden pedir o solicitar
porque pagan su seguro, ¿cierto? Pueden Claro. solicitar directamente en las mutuales, ¿cierto? Una evaluación de enfermedad profesional respecto de la situación que están viviendo, ya sea acoso laboral o estrés laboral, ¿no? Sí. Y las mutuales hoy día tienen, si bien no tienen facultades sancionatorias hacia el empleador, ya sea público o privado, Ujú. emiten documentación que acredita que efectivamente esta es una enfermedad profesional. No se trata de acoso laboral o de estrés laboral, y entregan las recomendaciones al empleador, y a su vez esa documentación que ellos entregan con el tratamiento correspondiente, hoy Ajá. en día en los tribunales laborales se admite, Como una evidencia. es una evidencia, Mm, porque es el sí, organismo o la institución válida para determinar si esa es una enfermedad profesional de ocasión, por origen laboral o no. ah, ¿No? Bien, sí, eso es importante porque, por ejemplo, el psicólogo laboral o el psiquiatra, hay mucha gente que a veces dice, yo voy a ir a un psiquiatra porque el psiquiatra me dijo que era acoso laboral. Y el psiquiatra mm, le puede escribir un documento que diga que efectivamente es acoso laboral, pero ese claro, documento no es válido. mm, No tiene la validez que tiene la institución hecha para eso, que está hoy día asentada en las mutuales, y que claro, incluso si la persona no está de acuerdo con ese dictamen, ¿cierto? puede apelar, Puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. sí, a la suceso. Ajá. Entonces, por Sí, eso te digo, o sea, el contexto hoy día es muy distinto al de antaño, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, la institucionalidad está mucho más abierta a reconocer, ¿cierto? Que el acoso laboral, el estrés laboral, ¿verdad? El acoso sexual, la violencia en el trabajo, son situaciones que afectan la calidad de vida de las personas y los derechos humanos por lo demás. sí, 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 por eso te decía que eso está mucho más visibilizado hoy en día y qué bueno que así sea. Em, ¿Cuál sería acá entonces la clave? Una de las cosas sería dejar de minimizar también lo que uno siente o cómo lo siente en el ámbito laboral. Muchas veces, como te digo, a veces uno tenía, no sé, compañeras que decían, oye, pero no me saludó, o a lo mejor no se dio cuenta que yo no estaba, pero resulta que parece que no se daba cuenta nunca que la persona estaba porque no la saludaba nunca, ¿te fijas? Claro, Entonces, el ya sentir algo que te genere algo eso, igual es importante ponerle atención, po, ¿te fijas? Porque muchas veces claro. uno como que hace oídos sordos, qué sé yo, dice, no, no, si no es nada. Pero efectivamente hay que poner atención también a cómo uno se siente con esas situaciones. Eso es como un gran paso para poder avanzar en el tema. Y obviamente si uno se siente muy mal, también es importante hacer la denuncia correspondiente, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en el ámbito privado, la persona puede acudir a la dirección del trabajo y hacer su denuncia, o bien lo puede hacer a través de la página que se llama Mi DT, con la clave única, y puede hacer la denuncia. Y si corresponde al ámbito público, al servicio público, bueno, hay que seguir como cierto. Es como una escalada claro, en el fondo, como ciertos procedimientos. Primero, a lo mejor hacer la denuncia dentro del servicio público. Eh, y si no queda conforme con eso, puede hacerlo en Contraloría. ¿Fijas? Esos son como los dos espacios donde podrían realizarlo. Hay personas que en todo caso acuden directamente a Contraloría para hacer la denuncia, pero lo ideal es que lo vean a través de su servicio, y si es que no están conformes, a través de Contraloría. ¿Sabes cuál es el problema que veo yo acá, Alicia? Uh-huh. Que yo lo he hecho ver a varias organizaciones públicas que me ha tocado asesorar. Uh-huh. Es que las personas, por ejemplo, no... O sea, a ver, las unidades llamadas
a acoger o contener, orientar, ¿verdad? Y dar soporte a las personas que viven en una organización, ¿cierto? Acoso laboral o conflicto en el ámbito laboral, no siempre se pueden mantener neutras dentro o tomar una posición neutra dentro de la denuncia propiamente tal, ¿no? Porque ¿qué pasaría si es que, supongamos, tú eres la psicóloga de clima, ¿ya? Encargada de recepcionar, por ejemplo, las denuncias, supongamos, dentro del protocolo de actuación? Pero ¿qué pasaría si tú eres la persona que está acosando, o la persona denunciada, o la persona que denuncia? ¿Te das cuenta? Eres parte del mismo sistema. Claro. Independiente que haya una actuación, a lo mejor que haya un superior tuyo que pueda hacer el reemplazo, pero eres parte del sistema igual. Sí. ¿No? Entonces, quizá, ¿cierto? Lo que falta mejorar es que los procedimientos establezcan terceros neutros. Claro. ¿Te fijas? Terceros neutros, que hagan las investigaciones de manera neutra. La inspección del trabajo es una opción, pero la cantidad de trabajadores que tiene la inspección del trabajo para poder hacer todas las investigaciones no da. No da, claro. No da, no alcanza. Y al final no dan una respuesta oportuna, por más que se esfuercen los trabajadores, los funcionarios de la inspección del trabajo, porque están sobredemandados. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, entre más se demora la respuesta, más se tensionan los climas laborales, más se afecta a las personas, te fijas la calidad de vida de ellos, la enfermedad se cronifica, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces se da el dictamen o la resolución se termina, o sea, la entregan cuando ya el funcionario o se suicidó, como en el caso de Karin, ¿cierto? De la chica por la que lleva el nombre de la ley, o derechamente ya no están activos en ese trabajo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, es importante considerar ese elemento. Ahora, respecto de lo que planteabas, mira, el incluir en la ley Karin la violencia, más allá del acoso laboral, la violencia, ¿cierto? Y también incluir a terceros, es decir, terceros al trabajo, entre compañeros, entre pares, subalternos o jefaturas, al incluir eso está también habilitando a que la denuncia la pueda hacer un funcionario o un trabajador respecto de personas que son ajenas a la organización. Por ejemplo, clientes, te fijas que van y reclaman, hoy ustedes no hacen nada, y les tiran un ladrillo, les que rompen el vidrio del auto, los amenazan, etcétera. ¿Te fijas? O sea, eso también hoy día es denunciable. Ahora, ¿cuál sería la recomendación que nosotros podríamos hacer a las personas que están viviendo acoso laboral, ¿cierto? Primero es poder clarificar si efectivamente lo que están viviendo es acoso laboral o no, ¿no? Porque hay una afectación individual. Y no siempre, si se asesoran, por ejemplo, siempre entre la jefatura, se le dicen a la jefatura le va a decir a la otra jefatura, entonces, o se lo dicen a un compañero y el compañero después solo filtra información con otro porque resulta que conoce a la otra persona, ¿te fijas? O sea, al final no es muy recomendable siempre abrir el tema entre los mismos compañeros, ¿no? Aunque siempre hay un amigo de confianza, pero al final en el contexto laboral, como ya lo dijimos, esas pseudo lealtades a veces generan problemas, ¿no? Entonces, lo importante para esa persona primero es reconocer que efectivamente está sintiéndose mal por una situación laboral, ¿verdad? Y que necesita información porque no sabe, ¿verdad?, cómo resolver esa situación, ¿no? Entonces ahí es importante buscar asesoría. Te fijas, nosotros en Sistemas Humanos damos ese tipo de asesorías psicolaborales, orientaciones a las personas de manera de poder que la persona sepa cuál es el conducto a seguir, ¿no? O cuáles son los pasos a seguir, o qué cosas son las que puede hacer y las que no, ¿no? Entonces, y también tratar de contener emocionalmente a esa persona para que la persona pueda también tener el espacio en donde pueda expresar esa situación y no termine por recaer en la familia, y en vez de resolver un tema termina por encontrarse 2 o 3 problemas dentro de eso, ¿no?
Ujú. Eso es importante, ¿no? Sí, otro punto importante que yo agregaría sería juntar evidencia. Correos, capturas de pantalla, audios, cualquier evidencia que pueda servir y que pueda demostrar que hay una conducta reiterada de acoso laboral, porque efectivamente a veces el acoso psicológico no deja ninguna huella, ¿te fijas? Pero sí hay patrones que uno puede dilucidar a través de esta evidencia. Y ciertamente el apoyo psicológico que pueda recibir esta persona es absolutamente relevante, tanto cuando se da cuenta de que está siendo acosada laboralmente por esta afectación que tiene emocional, ¿cierto? Insomnio, etcétera, diferentes síntomas que se pueden dar. Y además para atravesar este proceso de poder resolver esta situación de acoso. Justamente. A veces es necesario el medicamento también. Entonces, los psiquiatras ayudan a las personas en ese sentido de poder bajar un poco o generar ese alivio sintomático, en definitiva, ¿no? Sí. Pero acá hay otras cosas de otro orden que, independiente de los síntomas, ¿cierto?, que pueden ser tratados con medicamentos, tiene que ver con cómo la persona enfrenta ese tipo de situaciones. ¿Cómo las enfrenta? Sí. ¿Qué herramientas tiene? La ley es un aspecto más, pero en definitiva el miedo es de uno. Sí. ¿Te fijas? O sea, cómo uno enfrenta y cómo se aproxima al miedo, ¿no? O sea, cómo resuelve estas situaciones que lo paralizan, ¿no? Que lo detienen, ¿no? Entonces, ahí es importante, obviamente, desarrollar ciertas herramientas en uno. Eso efectivamente te permite enfrentar este tipo de situaciones que son muy duras de vivir, te permiten enfrentarlo de una manera más firme. Así es. Ahora, para ir cerrando este podcast con este tema tan difícil muchas veces, ¿cierto? Que es el acoso laboral y el acoso sexual, ¿cierto? O el abuso sexual en el contexto del trabajo, y la violencia en el contexto del trabajo. Hay conductas, ¿ya? Porque eso es importante aclarar, que unas son las apreciaciones, que hoy día dentro del marco de la ley Carín se establece, pero me miro feo, por ejemplo, no me saluda en las mañanas, ¿no? O sea, esas son como apreciaciones, ¿no? O sea, no son conductas observables. ¿Qué es lo que es una conducta observable? Una conducta observable es una conducta que es una conducta que yo puedo describir. Ajá. ¿No? Como por ejemplo, gritar, ¿no? O sea, no es que me hable fuerte, ¿no? Sino que es gritar. Claro. En público o en privado, desacreditar, ¿no? Hacia los méritos de una persona hacia otra, ¿cierto? O exponer la vida personal de una persona en el contexto laboral frente a otras personas. Ajá. Te das cuenta que eso es descriptible porque es una conducta. Es una conducta observable, no es una apreciación. No es una apreciación, claro. Exacto, exactamente. Carece de algo subjetivo, sino que es más objetivo, ¿no? Empujar, ¿te fijas? O sea, y frente a eso hay 17 conductas que se consideran dentro del acoso laboral. 17, que son como las conductas tipo, digámoslo así. Y que las vamos a mencionar para que nuestros auditores las puedan identificar y todo lo demás. Claro, es difícil a veces verlo dentro de uno mismo, ¿no? Por eso que a veces el buscar ayuda siempre es una buena opción para poder ir trabajándolo con la otra persona sin que hayan juicios por parte del otro, ¿no? Sí. La primera es asignación de formas de trabajo denigrante o improductivo. 2. Asignación de objetivos inalcanzables. 3.
sobrecargar con labores selectivamente a determinados funcionarios sin fundamento de especialidad, conocimiento o experiencia. 4. Quitar responsabilidades sin justificación objetiva o modificar injustificadamente y o sin previo aviso las funciones asignadas y las atribuciones conferidas. Bueno, eso en los municipios se da harto en realidad cuando a la persona que trabajaba, por ejemplo, como director en tal lugar, con un alcalde X, ¿cierto? Llega el otro alcalde y lo mandan a bodega, por ejemplo. Claro. O sea, y siendo que sus funciones ni siquiera son esas, ¿no? Y eso se hace como para que la persona se aburra, se canse, ¿no? Y claro, al final se vaya, ¿no? Renuncie y se vaya, ¿no? es como lo que te pasó a ti. Es como lo que me pasó a mí. Asignación en forma deliberada de espacios físicos y materiales no adecuados para el desarrollo del trabajo de una persona, existiendo los medios para que desarrolle sus labores en forma normal. Claro. Discriminar, estigmatizar, difamar, menoscabar la reputación de un funcionario ante otros compañeros o jefes. 7. Descalificación del trabajo realizado por torpeza manual o lentitud intelectual, críticas desmedidas o injustificadas hacia su trabajo en privado o en terceros, o ante terceros. Las amenazas de despidos expresadas en presencia de compañeros o en privado. Manifestaciones de desprecio tanto al aspecto físico como a la forma de vestir o hablar, ridiculizarle en público. 10. Gritar, avasallar o insultar a una persona a solas o en presencia de otros. 11. Prohibición de expresar opiniones, silenciamiento o marginación de las actividades colectivas propias del cargo. 12. Ejercer coacción, amenazar de manera continua. 13. Ignorar, excluir, ningunear, desacreditar éxitos profesionales y o laborales. 14. Criticar continuamente las ideas o propuestas sin existir fundamento técnico, profesional o práctico, ridiculizando el trabajo desempeñado. 15. Divulgación de antecedentes referidos a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, antecedentes familiares, origen racial, ideologías y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, antecedentes de salud físicos y psíquicos y vida sexual. 16. Amenazas o presiones indebidas para evitar denuncias de situaciones que constituyen falta o delito. Por ejemplo, espero que la sangre no llegue al río, como una directora que me hizo esa amenaza una vez. 17. Destrucción directa o por medio de terceros de bienes personales y o prohibición de colocar objetos de valor afectivo, religioso, etc. en el espacio de trabajo. Estas son 17 conductas, ¿no? Que son conductas, ¿no? O sea, hicimos la aclaración al principio. Entonces, quizá a las personas no les puede hacer sentido, pero lo importante es poder contar con la visión de un especialista que les ayude a revisar si esas conductas efectivamente están presentes o no, porque puede ser también de carácter personal o de carácter individual, o a lo mejor hay parte de una historia que uno no conoce, ¿verdad? En la situación, pero efectivamente es importante, cuando uno no se la puede, pedir ayuda, en todos los sentidos. Pedir ayuda, pedir asesoría, ¿no? Y muchas veces cuando uno a veces lo comenta con sus compañeros, a veces los amigos le dicen o refuerzan esto que tú decías al principio: le ponís color si ese jefe es así, ¿no? Claro. ¿Para qué le dais más color? Déjalo así nomás, si no te van a echar, vaya a tener problemas. ¿Para qué lo vas a hacer? La situación o el sentir de la persona, y además le dicen así como: no, vaya, que soy conflictiva. Claro, y hay otros que en el otro sentido, pues, hay otros que le dicen: denúncialo nomás, denúncialo. Claro, porque en el fondo le tienen mal a esa jefatura, ¿cierto? Y utilizan a esta persona como bala. Sí.
¿no? Eso se da muchísimo igual, ¿no? O sea, no, denúncialo nomás, si tú tenés todas las de ganar, dale nomás, no te preocupes, si acá tú soy fuerte, tú vaya a ganar esta batalla, ¿no? Entonces Claro, al final eso es súper irresponsable porque al final terminas por mandar a la persona a los leones, ¿cierto? Cuando en definitiva ni siquiera es acreditable esa situación que está denunciando, exacto. ¿Qué ¿no? pasa también? Y que suele ocurrir, ¿no? Entonces, raya para la suma, los servicios públicos deberían considerar, ¿cierto? Poder hacer, tener espacios neutros para los trabajadores, para los funcionarios, para que puedan tener espacios de contención. Sí, Pero en los municipios es mucho más difícil todavía. Yo creo que en los municipios, por las facultades que tienen los alcaldes, ¿cierto? O alcaldesas, es que debería externalizarse el servicio para hacerlo neutro. claro. En esos casos principalmente, ¿no? Si bien hoy día se otorgan, exacto, si bien hoy día se otorgan más facultades a la Contraloría como órgano, digamos, que revisa las situaciones, ¿cierto? Y también hay otras instancias en los juzgados laborales, etcétera, ¿cierto? Donde uno puede acudir y la inspección del trabajo. Eso no resta que la persona que está en ese litigio, ¿cierto? Al final lo pasa súper mal. Termina por afectar la calidad de vida de esa persona y pone en riesgo su propia vida y la vida de terceros. Sí. ¿Te fijas? Entonces, es importante considerar eso. Y en el ámbito privado, hoy en día, las empresas grandes, ¿cierto? También conscientes de esta situación porque es una obligatoriedad, han preferido externalizar el servicio, sí o sí. ¿Ya? O sea, derivarlo, ¿no? Derivarlo a entidades privadas muchas veces. Mira, lo están derivando por lo general a las mutuales. Y yo creo que las mutuales no se dan el trabajo con tanta prolijidad, digámoslo así, de contención emocional, porque ellos lo que están haciendo es evaluar si efectivamente es enfermedad profesional o no. Claro. ¿No? Entonces, por lo tanto, entre más rápido salgan de esa situación, mejor para ellos, ¿no? Por la demanda que tienen. En cambio, en el sector privado, ¿ya? Derivar que las empresas que tengan una instancia o que hagan asociatividad con otros privados de manera de poder derivar, ¿te fijas? Los casos para que tengan una contención emocional real, ¿te fijas? Sí, y efectiva. Y efectiva, justamente, ¿no? Que sea como un soporte, que le permita a la persona ser orientada, etcétera. O sea, es importante que eso se dé. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando entonces, Rodrigo. Bueno, quiero señalar que las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ¿ya? Esto nos costó un poquito hacerlo, no quisimos extendernos tanto porque sin duda tiene un carácter bien técnico. Y no queremos tampoco latear mucho con el tema y quisimos enfocarnos también en cómo se siente la persona que vive el acoso laboral y a lo mejor también un poquito ayudar a dilucidar si efectivamente está siendo víctima de acoso o no, porque muchas veces eso es como algo muy como de repente silencioso, que va mermando muy de a poco y de repente te das cuenta que ya el día domingo no quieres ir a trabajar, el lunes. Y ya no estás yendo a la pega a trabajar, sino que estás yendo a sobrevivir prácticamente. Entonces, eso ojalá que les sirva a quienes vean este podcast. Y eso, por lo menos por mi parte, nada más que agregar. No sé, Rodrigo, si tú quieres señalar algo más. Sí, mira, el trabajo, uno tiene que preguntarse siempre por qué trabaja, por qué trabajamos, ¿ya? Y cuando vivimos en sociedad, ¿cierto? Efectivamente, los bienes o servicios que puedo yo generar son, digamos, hacia la comunidad,
¿no? O sea, hacia el entorno. Si yo me toca digitar en un determinado trabajo, ¿cierto? Y me gusta digitar, porque por eso yo postulé a ese trabajo, ¿cierto? Y me formé en eso, y estoy digitando, ¿verdad? Todo el día, y estoy concentrado en eso. Tengo que tener claro que ese producto o servicio que estoy generando yo, le permite a otra persona, ¿cierto? Poder desarrollar otro trabajo, otro producto o servicio. Uh-huh. ¿Te fijas? Para una organización eso es súper importante. Entonces, claramente que si uno se va a dedicar a eso, la idea es que lo haga en los espacios en donde se siente bien haciéndolo. Sí. ¿Te das cuenta? Y para eso las organizaciones deben tener conciencia de poder generar y propiciar los espacios y climas laborales que les permitan a sus trabajadores también sentirse identificados y hacer que su trabajo no sea desgastante, ¿no? Sino que lo pasen bien, ¿no? Trabajando, ¿no? Que sea coherente con eso. Y para eso es importante hacer trabajo organizacional, te fijas, tener buenos descriptores de cargo, buenos perfiles de cargo, te fijas que los liderazgos de los jefes, los que toman las decisiones, ojalá sean ecuánimes, no sean arbitrarios, se basen en documentos fundados, ¿verdad? En la toma de decisiones, que las reglas sean claras y justas para todos, ¿verdad? No para algunos, ¿no? Entonces, que se dejen de hacer cofradías, por ejemplo, de buscar amiguismo, ¿no? Yo voy a llevar a mi amigo para allá porque mi amigo me cuida las espaldas, mi amigo es leal, mi amigo esto, o sea, no. Claro. No. En definitiva, el compromiso con la organización llega, ¿cierto? Con la organización llega en la medida en que logramos comprometer a las personas, ¿cierto? Hacia un determinado objetivo común. Alinearlas. Exactamente. Convocarlo. El trabajo de un liderazgo es poder convocar, invitar, ¿no? Guiar, acompañar, ¿no? Para un objetivo que sea común, ¿no? Entonces, eso es lo importante como mensaje. Y a las personas que se ven afectadas o que están afectadas hoy día por esta situación de carácter laboral, hagan las consultas, soliciten atención con nosotros, por ejemplo, o con otro profesional del área. Te fijas, de manera de poder ser contenidos dentro de lo que están viviendo. Y a las empresas que quieran que nosotros las asesoremos en materia organizacional, no duden en contactarnos en nuestra página web o por medio de nuestro correo electrónico contacto@sistemasumanos.cl, o directamente en la descripción que va a aparecer abajo. Bien, así que les agradecemos la audiencia y esperamos haber aportado, contribuido con este tema a sus quehaceres y a sus vivires. Así es. Un abrazo, Buenas Rodrigo. Noches. Buenas noches, Ali. Que estés bien, cuídate. Chao. Chao.